Muy buenas noches a todos y todas, tanto a los presentes en el auditorio, a nuestros docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la carrera de Sociología, como también a quienes nos siguen por el Facebook del Instituto de Investigaciones. Sean bienvenidos a este primer evento de la gestión 2024, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Un cordial saludo también a nuestra invitada, la doctora Nanette Liberona, investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá, Chile, y profesora del doctorado en Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Un saludo también a Alfonso Hinojosa, quien es investigador adscrito al IDIS y quien va a moderar esta conferencia. También un saludo especial al equipo del IDIS, quien ha estado encargado de la logística que nos permite desarrollar este evento, y también saludar la presencia de nuestro director de carrera, David Llanos, que enaltece esta actividad. Quiero resaltar la significación de este evento, ya que por un lado nos permite iniciar una relación académica con la Universidad de Tarapacá, que esperemos avance y cristalice en la firma de un convenio, un convenio más operativo entre la UNSA y la UTA, porque ya existe un convenio marco entre estas dos universidades, pero un convenio que nos permita abrir espacios no solo de intercambio académico entre las dos universidades, sino también abrir espacios para que los estudiantes de la carrera puedan acceder a estudios de doctorado. La modalidad del doctorado en la Universidad de Tarapacá es que no exige la maestría previa, entonces esa posibilidad está abierta y nos va a permitir canalizar a estudiantes que están dedicados a la investigación y sobre todo impulsar, motivar a los estudiantes de los seminarios de fuentes y tesis. Pero también es importante este convenio para afianzar una red de investigadores que trabajen sobre todo en la problemática de las migraciones transfronterizas, que se ha convertido en una problemática bastante álgida en los últimos tiempos. Por otro lado, este es un evento que nos va a permitir también, a partir de la conferencia que nos va a dar Nanette, generar insumos que retroalimenten el programa de investigación sobre migración transnacional y derechos humanos, que en el marco del convenio con la Defensoría del Pueblo estamos promoviendo con el IDIS, ¿no? Y que esperamos que este año ya se consolide y se concretice, ¿no? Son tareas que venimos desarrollando desde el año pasado y que, bueno, hay que irlas consolidándola en esta gestión. En ese marco, dada este carácter que tiene este evento, el evento está dividido en dos partes. Una primera parte es la conferencia de Nanette y la segunda parte es una explicación sobre las características del doctorado que se está desarrollando en la Universidad de Tarapacá en Iquique y mostrarles cómo es de interés que nuestros estudiantes puedan acceder a este doctorado. Sin más, voy a ceder la conducción del evento a Alfonso, quien va a moderar la conferencia de Nanette. Adelante, Alfonso. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches con todos y con todas. Para mí es realmente un gran gusto estar justo en esta conferencia, solo para moderar y presentarla, pero sobre una temática que creo que es de un interés enorme para todos y todas nosotras. Dar la bienvenida a Nanette, colega y amiga, que creo yo es uno de los principales referentes en las ciencias sociales en Chile. Ya vamos a leer sus datos biográficos sobre esta problemática, ¿no? ¿De qué hablamos cuando Nanette nos propone hablar de estas nuevas corporalidades de migrantes caminantes por Sudamérica? Es claro que en las últimas 2 décadas, sin duda,
la denominada migración en tránsito ha cobrado un realce y una magnitud que antes no la teníamos en nuestras regiones, ¿no? En Centroamérica, en Europa, sin duda, esta categoría de migrantes en tránsito sí tenía mucho peso y mucha historia, pero a partir básicamente de dos hechos fundamentales, la migración extrarregional y los migrantes venezolanos, de lo cual nos va a hablar Nanette, esta noción de la migración en tránsito empieza a adquirir en la región, como decía, un realce significativo. La migración extrarregional, recuerden ustedes, 2010, terremoto en Haití, genera unas movilidades muy fuertes, de las cuales muchas van a llegar también a Bolivia y van a atravesar a la región, ¿no? Pero más recientemente, en la última década, los migrantes venezolanos se van a constituir en el símbolo en sí mismo de esta migración en tránsito, ¿no? Más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que empiezan a transitar por espacios transnacionales, tanto hacia el norte y sobre todo hacia el sur, que van a generar, es claro, nuevas espacialidades, van a generar nuevas disputas en los cruces fronterizos y sobre todo van a desestabilizar los sistemas de control respecto a la movilidad que sobre todo se ejercen en las fronteras, pero ya no solo en los espacios fronterizos, ¿no? Esta figura de los migrantes entonces va a empezar a generar transformaciones muy fuertes, alteraciones muy drásticas en la movilidad en sí misma y en todo lo que ello implica, en las políticas, en los procesos de desplazamiento, en las magnitudes, pero también Nanette nos va a hablar de esto, en estas microcorporalidades, podríamos decir, que van a vivir estos migrantes, hombres y mujeres, en tránsito, ¿no? Es claro que también que sobre esto se van a generar y se generan una producción política de la vulnerabilidad, ¿no? Como las políticas migratorias se van a cristalizar en esos espacios fronterizos y ahí se va a empezar a producir políticamente vulnerabilidades, ¿no? Y en esas vulnerabilidades, sin duda, mujeres, niños van a tener particularidades muy propias que van a profundizar estos hechos, ¿no? En esta conferencia, Nanette abordará el tema, como se lo tiene ahí, nuevas corporalidades de migrantes caminantes por Sudamérica, provocadas por la densidad del tránsito en personas de desplazamiento forzado, que se han autodenominado caminantes. Esto a partir de un trabajo de campo realizado entre el año 2021 y 2023, basado en una etnografía colaborativa e intervenciones de teatro aplicado, ¿no? Esto yo creo que es muy fascinante, va a resultar para nosotros. Nanette Liberona es licenciada en Etnología por la Universidad de París 8 y doctor en Antropología y Sociología por la Universidad de París 7, académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá y profesora de claustro del doctorado de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Refugio en Chile y Densidad del Tránsito, producción de corporalidades e impacto en la salud de los cuerpos en movilidad. Sus líneas de investigación son migración, fronteras, racismo, corporalidad, salud migrante y tránsito. Nanette, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy agradecida por esta presentación. Ya resumiste y introduciste muy bien lo que voy a presentar acá. Agradezco a Lidis, a su director, a Nadia también por todas las gestiones, al equipo técnico que han hecho posible esta conferencia hoy día y por la cálida acogida en general de La Paz a mí y a mi familia. Bueno,
como es extenso, voy a tratar de no perder mucho tiempo y comentarles que, bueno, como ya se dijo, este trabajo es resultado de una investigación Fondesit, de la cual soy investigadora responsable, pero como todo proyecto de investigación hay un gran equipo de trabajo detrás, o al lado más bien, no detrás, compuesto por co-investigadores, por asistentes, por tesistas y apoyo técnico de una gran dirigente migrante que es Lorena Zambrano, la única que voy a nombrar en esta ocasión. Bueno, el objetivo del proyecto es, lo voy a leer, ¿no? Más fácil, describir y analizar la densidad del tránsito irregularizado transfronterizo de migrantes que llegan a las ciudades de Arica, Iquique y Alto Hospicio solicitando refugio, con énfasis en la producción de corporalidades y su impacto en la salud a partir de la puesta en vigencia de la ley de refugio. Bueno, este objetivo surge el año 2020, más o menos 2019-20, donde nos dimos cuenta que muchas de las estrategias de migrantes irregularizados tenían un vínculo con el refugio, ¿no? La solicitud de refugio como una estrategia migratoria. Entonces dijimos, bueno, hay que indagar un poco más de qué se trata el refugio, vamos a hacer un proyecto sobre eso. Y ¡pum! 2020, pandemia, cierre fronterizo, éxodo masivo de venezolanos y venezolanas, ¿no? Y entonces el concepto de refugio quedó, lo sacamos, lo desencasillamos de su condición jurídica, ¿no? De ese concepto jurídico del estatuto del refugiado, para pensar en personas que están en búsqueda de refugio como una estrategia de sobrevivencia, ¿cierto? Un refugio que para muchas personas, en el sentido común, las personas que consultamos en general de distintas edades, es tener un espacio donde acogerse, donde lograr estar a salvo de la violencia, ¿no? Entonces, las personas que estaban en ese tránsito irregularizado, que inicialmente no teníamos muy claro quiénes iban a ser, poco a poco se fueron transformando en estos caminantes, ¿no? Bueno, en el ámbito relacionado al impacto de la salud no lo voy a abordar en esta presentación, pero sí tiene un carácter importante, un peso importante en el proyecto en general. Bueno, caminantes, ¿no? Como ya lo adelantó muy bien Alfonso, nos encontramos en un momento en América Latina donde hay podríamos decir, un incremento importantísimo de migración forzada. Como vemos en la foto, también lo nombraste, ¿no? La caravana de migrantes ha sido un fenómeno muy fuerte, muy distintivo, novedoso también desde el año 2018, ¿cierto? Y principalmente 2018 y 2019 en Centroamérica, y no pensábamos que algo similar iba a ocurrir hacia el sur, ¿no? Era, obviamente no con la misma magnitud, pero podemos identificar muchas semejanzas si hacemos un análisis a modo de espejo, ¿no? Y bueno, nos tomamos un poco de la idea que desarrolla Delgado Weiss y Covarrubia, de su trabajo desde la economía política, ¿no? Del desarrollo desigual, que sería un detonante de esta movilidad forzada, ¿no? Entendiendo que la movilidad forzada se produce en un contexto donde prima el modelo económico, ¿cierto?, neoliberal, y que es el que va a producir entonces la migración forzada debido al desarrollo desigual de los países. Entonces, en ese contexto latinoamericano nos encontramos que desde el 2014 más o menos, pero sobre todo el 2017, ahí empieza una salida masiva de personas venezolanas que huyen, ¿cierto?, de una extrema precariedad, de una situación muy álgida, ¿no?, de conflicto social y político en su país, ¿no?
donde los relatos dan cuenta de la pérdida de todo, desde no tener acceso a pasta de dientes durante meses o a champú, ¿cierto? A enflaquecer, ¿no? Que es lo que nosotros empezamos a observar. Personas que nos comentaban que ya su ropa no les empezaba a quedar buena y entonces tenían que salir a buscar comida. Entonces, el 2017, como les digo, fue un momento como de mayor auge y que empieza a ser notorio en Sudamérica un tránsito de personas, ¿no? Y que en Chile, que es desde donde yo estudio, trabajo, también se ve claramente, ¿no?, un aumento significativo en la migración venezolana. Esto se da en un marco también, como adelantaba Alfonso, de tensión entre el control de la movilidad, ¿cierto?, y la movilidad misma que se impone en ese control, en la disputa espacial, ¿no?, del continente. Y ahí hay un trabajo referente muy importante de Eduardo Domenech y de su equipo, donde también ha colaborado Alfonso. Esta idea de la instalación, ¿no?, de la gobernanza migratoria en el continente, que es algo que tampoco voy a ahondar mucho, pero sí más adelante va a aparecer. Y cómo también esto se entrecruza con la gobernanza criminal en Latinoamérica, ¿no? No sé si me gusta mucho el concepto, pero sí se ha trabajado de manera crítica, pensando cómo ciertos espacios del continente son gobernados por grupos paraestatales, ¿cierto?, que pueden ser paramilitares, que pueden ser narcos, que pueden ser de distinta índole y que están produciendo muchas violencias, ¿no? Y violencias que van a ser elementos constitutivos de los tránsitos que vamos a analizar. Y entonces, en este periodo, ¿no?, 2017 hasta la fecha, van a ir surgiendo nuevos corredores migratorios que han sido estudiados históricamente hacia el norte, ¿no?, incluso desde Ecuador hacia Centroamérica, Estados Unidos, sobre todo Centroamérica, Estados Unidos, pero también Soledad Álvarez Velasco ha sido pionera en esos estudios, y hemos trabajado en conjunto en esta producción de un nuevo corredor hacia el sur, y que también Eduardo y su equipo lo han denominado el corredor oeste sudamericano, ¿no?, que aparece en esa. Entonces ese es el contexto en el que nosotros vamos a empezar a observar y a querer conocer un poco más sobre esta categoría de caminantes. En el mundo, ¿cierto?, en el globo, hay un incremento del desplazamiento forzado en general. Esta categoría de desplazamiento forzado también la podemos analizar de manera crítica, pues es forjada por las Naciones Unidas, ¿cierto?, y se le reconoce a ciertas personas, ¿no?, el estatuto de desplazamiento forzado. Sin embargo, la población venezolana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas sí han reconocido que es un grupo que está en desplazamiento forzado, porque responde a esta definición de la Declaración de Cartagena del año 1984, que define a estas como personas que, sin tener la voluntad y el deseo de emprender un proyecto migratorio, se vieron forzadas a migrar a razón de causas que guardan relación con las precarias condiciones de vida en sus países de origen, producto de la vulneración sistemática de los derechos humanos de sus habitantes, reconocido, bueno, eso, ¿no? Lo importante creo que tiene que ver con la vulneración sistemática de derechos humanos. Y esto es bastante paradójico en varios países de América del Sur, porque en el fondo ha pasado que a estos caminantes, estas personas caminantes, no se les ha reconocido como desplazados forzados, no se les ha recibido como personas que tengan derecho a recibir protección internacional y adquirir el estatuto de refugiado, ¿no? Entonces es bastante paradójico, porque si bien
internacionalmente sí se les reconoce las legislaciones, las políticas locales, las legislaciones locales de varios de nuestros países no les han dado ese nivel de reconocimiento y por tanto permanecen, transitan de manera irregularizada por los distintos países sin poder adquirir y sin poder recibir la protección internacional que requieren, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de campo se sitúa particularmente acá en Colchane, la frontera entre Bolivia y Chile, por la región de Tarapacá, en Iquique y en la playa Lobito, donde se instala un dispositivo transitorio. Bueno, Colchane también es por ese motivo, ¿no? Que son espacios, dispositivos transitorios, ¿no? Como especies de refugio, ¿no? Albergues temporales para las personas caminantes que venían llegando en precarias condiciones y con en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? La producción política de la vulnerabilidad es lo que nos interesa también observar, como decía Alfonso, en estos espacios. Es relevante esto porque en el fondo, como les voy a mostrar también en unas fotografías, estos lugares, si bien no son, o sea, son lugares concebidos para recibir a refugiados, las autoridades y quienes coordinan esos espacios no reconocen a esta población como refugiada, ¿no? No la reconocen ni siquiera como desplazada forzada, solamente se reconoce como una migración irregularizada o ilegal, ¿no? En términos comunes y corrientes. Bueno, entonces aquí están caminantes que hacen un trayecto principalmente a pie. Ellos se reconocen y ellas como caminantes, caminan más o menos 45 kilómetros diarios, lo que pudimos sondear conversando con mucha gente e interactuando en estas intervenciones que hicimos. Es frecuente, así nos señalaban, ¿no? Que descansen cada 5 kilómetros, pero a veces no paran, ¿cierto? El tránsito no es para nada un tránsito lineal y eso es algo que también quiero comentarles. Pero se hace la mayoría de las veces en familias, ¿cierto? Familias que no solo son sanguíneas, grupos que se van armando y colaborando y cuidando mutuamente. Y donde el punto de partida, ¿no? La decisión de salir del país, como decía anteriormente, es esta huida. No hay en general un presupuesto, ¿no? Y entonces por lo mismo van parando, van transitando por diferentes países y la duración de ese tránsito es muy variable, ¿no? Hay una gran variabilidad. Nosotros trabajamos en 2021 con personas que llegaron a vivir en la calle Iquique, ¿cierto? Se instalaron en playas, en plazas y que por ese mismo hecho provocó muchas reacciones muy adversas y de mucha violencia, que bueno, también podemos hablar más adelante, pero no voy a detenerme en ella. Un elemento muy importante que se percibe inmediatamente cuando uno empieza a conoce a una persona, interactúa o las ve simplemente, es el deterioro de los cuerpos, ¿no? Que es un deterioro dado por las extenuantes caminatas, ¿no? De muchos kilómetros, pero también de muchos, en algunos casos de años, ¿no? De 3 años, 2 años, 1 año, algunas veces más corto, pero en el fondo es un tránsito que va acumulando problemas de salud, bueno, eso. En el caso de de esta zona que les mostré en el mapa, que es en la que trabajamos, las condiciones climáticas y geográficas son muy significativas, ¿no? Tenemos un altiplano que ya para uno es muy difícil adaptarse, ¿cierto? En el caso de nosotros que venimos de Chile, para personas que vienen de Venezuela, la situación, y no solo de Venezuela, porque eso también es un elemento que nos fuimos dando cuenta. Caminantes encontrábamos de Colombia, de Haití, de República Dominicana, ¿no? que se juntaban con otras personas mayoritariamente venezolanas.
pero que se enfrentaban a condiciones climáticas a las cuales no estaban acostumbrados, y entonces describían muchas situaciones de intenso frío en el altiplano, ¿cierto? Que llegaban en algunos casos a provocar hipotermia, y sabemos, ¿no?, de muchísimas muertes que se han ido identificando, y muchas otras que no sabemos, y que sabemos que hay cuerpos que han quedado en el camino, ¿no? Está la altura, ¿cierto?, que es algo difícil, y la exposición al sol, ¿no? La intensa radiación solar, al hacer caminatas al aire libre, al intemperie, y luego llegar a vivir a la calle, es una permanente exposición que va provocando un deterioro significativo en los cuerpos. Esto quiero combinarlo con esta idea de la producción política de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando fuimos tanto a la frontera como a Lobito, nos encontramos con que las personas que estaban dentro de estos dispositivos transitorios, o más bien campos, ¿no?, de refugiados, eran identificadas por una pulsera que no se la podían sacar, ¿no? Son estas pulseras de los all inclusive, no sé, que son selladas, ¿no? Si te las sacas ya pierdes todos los beneficios para entrar. Y en este caso tenían un número, y las personas eran identificadas por un número, ¿no? Quienes coordinaban y atienden esos espacios no conocían los nombres de quienes atendían o con quienes estaban interactuando. Son espacios que forman parte, ¿no?, de esta gobernanza migratoria, pero en su eje humanitario, ¿no? El brazo humanitario de la gobernanza. En esos espacios, que tampoco no es el tema central de lo que quiero decir, todo esto es introductorio, pero están organismos, agencias internacionales, ¿cierto?, que se plasman en esta plataforma R4B, que en Chile es el grupo de trabajo para refugiados e inmigrantes. Se habló en una de las reuniones donde asistimos como oyentes, principalmente haciendo observación de lo que está ahí planeándose, de la existencia, de la categorización, ¿no?, de flujos irregulares ordenados y flujos irregulares desordenados, ¿no? Y esto nos llamó bastante la atención porque en el fondo forma parte de lo que Eduardo y en ese artículo con Valentina, con Alfonso, plantean de la contención de la movilidad a través de la movilidad, ¿no?, estos flujos irregulares. Ordenados son los que pasan por los campos de refugiados, por estos dispositivos transitorios, primero en la frontera y luego al sur de Iquique. Y los desordenados son los que esquivan los controles y, bueno, siguen transitando a su suerte, ¿no?, escapando un poco del control. Esos espacios, bueno, la excusa de su creación fue la asistencia humanitaria de primera respuesta y adecuado control migratorio y sanitario para salvaguardar la salud general de la población. Y trabajando adentro y sobre todo haciendo la intervención de teatro aplicado, nos dimos cuenta que claramente la salud general de la población no era la salud general de la población migrante, ¿no? Era sacar, en contexto de pandemia, obviamente, a esos agentes contaminantes, ¿no?, que venían llegando y que podían diseminar el COVID en ese entonces, pero que sigue estando vigente, ¿no? Es un campo que sigue existiendo al sur de Iquique, a 22 kilómetros de la ciudad, donde no hay transporte público, donde las personas pueden salir en el día y trabajar supuestamente, pero lo tienen que hacer a pie y eso demora 4 horas. Tienen la mayoría hijos, hijas pequeñas que no pueden dejar ahí solos porque no hay nadie, sí, de a poco ha ido cambiando el espacio, pero de todas maneras, hablábamos con una madre que nos decía, bueno, yo tengo que salir a trabajar con mis hijos porque ¿cómo lo voy a dejar solo en la carpa, por ejemplo, o allá? No puedo confiar en nadie, yo tengo que cuidarlo. Entonces también está ese tema, ¿no?, que apareció mucho en esos años, en 2021, cuando
se veían muchas personas en la calle, sobre todo madres con niños, pidiendo o vendiendo caramelos, ¿no? Principalmente vendiendo caramelos, bombones. Y se llegó a hablar de trabajo infantil, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar de esa manera sin entender todo este otro contexto? Bueno, ese es en Colchane lo que había en abril de 2022, que nosotros estuvimos haciendo observaciones. De esas observaciones hicimos un informe que entregamos a las autoridades denunciando lo que nos decía la gente, que no tenían agua, no tenían comidas, ¿no? No tenían alimentación. Era grave porque tenían que esperar de 2 a 4 días hasta que tuvieran los resultados del test del COVID para salir de ahí, pero sin embargo no podían, no les daban alimento. Nosotros llevamos una donación que nos habían pasado de otras personas de una fundación y no querían, ni siquiera les interesaba el atún, por ejemplo, las latas de atún, les interesaban las botellas de agua, estaban deshidratados, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo la deshidratación iba a tener efectos, ¿no? en otros problemas de salud más adelante. Y este es el lobito, y estas casas RHU, tremendo nombre, son las de ACNUR, que atiende en todos los campos refugiados de distintas partes del mundo, ¿no? Pero cuando yo pedí permiso para ir a hacer el trabajo de campo ahí, y dije, bueno, nombre del proyecto, habla de refugiados, etc., me dijeron, no va a poder porque acá no hay refugiados. Y les expliqué, nosotros en realidad queremos trabajar con la gente que llega en desplazamiento forzado a refugiarse aquí. Y me dijeron, es que tenemos diferentes concepciones de lo que es un desplazado forzado. Acá no hay desplazado forzado, ¿no? Entonces son migrantes ilegalizados que se encierran para que la ciudad no se vea fea, ¿no? Para que no se vea llena de gente en las calles. Bueno, teóricamente nos vamos a trabajar el concepto de migración irregularizada, porque creemos que la irregularización es una producción política, ¿cierto? Siguiendo a muchos autores de Génova, que en Latinoamérica, Eduardo Gómez ha trabajado mucho en eso, Soledad Álvarez Velasco también. Es esa migración en tránsito a la que se refería Alfonso, pero que hemos trabajado con Soledad, que quisimos empezar a observar más los tránsitos en sí que la migración como proceso, ¿no? El tránsito y la especificidad de esta movilidad, y entonces hicimos un texto que estamos todavía puliendo, que es sobre los tránsitos irregularizados, ¿no? Y entendemos que estos tránsitos irregularizados se dan en los corredores migratorios de las Américas, en este caso como una estrategia de respuesta ante la tensión entre movilidad y control que se intensifica en el contexto del COVID con el cierre de fronteras, de muchas fronteras, pero que sobre todo no lo entendemos como la definición más formal y clásica o no se dice, la definición oficial, ¿no? De la OIM, por ejemplo, lo que entiende el tránsito como el transitar entre dos o más países, ¿cierto? O una estancia transitoria entre un punto y otro, ¿no? Nosotros lo vamos a entender como disputas espaciales, ¿no? Disputas heterogéneas, como decía, en temporalidad y en espacialidad, densas y multidimensionales. Y lo denso y lo multidimensional lo vamos a trabajar en particular a partir del concepto de densidad del tránsito, que ya voy a entrar en eso. Pero entonces estas disputas espaciales también son una fuerza social, ¿no? que va a producir y que va a constituir una nueva geografía en las Américas. Entonces el concepto de densidad del tránsito, que es el que nos va a ayudar no sé si se ve. Yo no lo tenía así. Tenía otro contraste. Bueno, no importa.
Este concepto lo empezamos a trabajar en 2021 cuando nos dimos cuenta que transitar implicaba, era una experiencia, ¿no? Una experiencia corporal, complejísima, porque estaba constituida de múltiples dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, emocionales, ¿cierto? Y muchas más, temporales, ¿cierto? Y en ese momento lo definimos como estas dimensiones que se plasmaban en estrategias de movilidad clandestina, principalmente clandestina, que en muchos casos recurren al tráfico para poder hacerse efectiva, ¿cierto? Pero que entonces requieren de una importante capacidad de agencia de las personas, ¿no? Ante la pluralidad de actores que explotan la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Migrantes en este caso. Entonces, la pluralidad de actores, que ya he nombrado antes, ¿no? Pueden ser actores militares, policías, que están cobrando muchas veces en las distintas fronteras para poder pasar, cuando no se tiene la documentación o una migración no autorizada. Es esta gobernanza criminal también que está muy presente en las Américas, pero también hay ONGs, están las agencias internacionales, están las iglesias como parte de esos actores que forman un régimen fronterizo, ¿no? Entonces esta estrategia de movilidad clandestina, o sea, la densidad del tránsito es esta estrategia, pero también es una migración forzada, ¿no? Como les decía en un principio. Y es una migración que es forzada por las políticas migratorias globales que producen violencia estructural. Eso quiere decir que es una violencia, bueno, no voy a definir, pero simplemente decir que es una violencia en la que no se puede identificar a quién la produce, ¿no? Un actor, un agente en particular, ¿no? Es una violencia que se difumina en las estructuras sociales, ¿no? En este caso podría ser las leyes migratorias, la decisión de cierre de fronteras, ¿cierto? Las políticas de visados. Y bueno, esa violencia estructural va a producir, o sea, se va a reflejar en procesos de pauperización, de racismo ambiental, por ejemplo, ¿dónde se ubican estas personas, no? Finalmente, cuando paran el tránsito, se ubican en asentamientos informales, generalmente en zonas alejadas de los servicios públicos, alejadas del transporte público, sin servicios, todo lo que es servicios sanitarios, sin vivienda, ¿no? Muchas veces son de autoconstrucción. Entonces, en lugares donde hay muchas veces vertederos, a eso nos referimos con la violencia estructural, que es parte, ¿no?, de la densidad del tránsito. Entonces, a fin de cuentas, la densidad del tránsito va a ser la experiencia corporizada de un tipo de movilidad irregularizada que ha sido conceptualizada como tránsito, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en ese tránsito irregularizado. Para eso lo abordamos desde la antropología del cuerpo, entendiendo el cuerpo como un material de análisis, y partir, ¿no?, de un referente muy clásico, Merleau-Ponty, quien desarrolla, ¿no?, la concepción del cuerpo vivido, ¿cierto? Y que eso va a, ¿cómo era? Lo tenía en la puta. Bueno, no importa. Va a contribuir a el desarrollo de la idea de la percepción, ¿no? La importancia de la percepción para repensar la experiencia como un fenómeno preobjetivo y que va a dar cuenta de la importancia que tiene la corporalidad. Entonces, Merleau-Ponty entiende el cuerpo como la base, ¿no?, de la conciencia y la condición permanente de la existencia. Después está Sorda, que quedó tapado, que va a retomar estos planteamientos
de Merleau-Ponty y desarrollar el concepto de embodiment. Y de ahí, del embodiment, lo que más vamos a tomar acá para hablar de esta experiencia corporizada es cómo esa experiencia corporizada del tránsito la podemos entender como el punto de partida para analizar la participación humana en el mundo cultural, que implica en este caso estar en una movilidad irregularizada, ¿no? Y por otro lado, el trabajo de Silvia Citro, que es muy importante y referente de la Universidad de Buenos Aires, de antropología del cuerpo y la performance. ¿Y por qué? Porque en el fondo para lograr hacer esta conjunción de elementos necesitamos extender los límites de la investigación social, ¿no? Y el trabajo de la performance se vincula con las etnografías participativas y con el arte, y entonces es una manera más profunda de abarcar la experiencia corporal, sensible, que puede significar intentar analizar estas nuevas corporalidades producidas por este tránsito. Entonces vamos a unir la densidad del tránsito con la producción de corporalidades. Desde la hipótesis entonces sería que desde el paradigma del embodiment vamos a considerar la experiencia del tránsito irregularizado, transfronterizo, como un elemento que genera una transformación, ¿no?, de los cuerpos de las personas caminantes. Y entonces el objetivo va a ser de este trabajo comprender cómo los cuerpos de esos caminantes que buscan refugio participan en el mundo cultural a través de las experiencias producidas por la densidad del tránsito y ver cómo eso les afecta. La metodología va a ser una metodología bien compuesta. Primero era el desafío del estudio de la migración clandestina, ¿no? Es una migración que no quiere ser abordada, que personas que no quieren ser contabilizadas, que no quieren ser captadas por la institucionalidad, ¿no?, por la autoridad, y entonces cualquier agente, incluso académico, puede ser percibido como peligroso, ¿no?, como amenazante. Entonces había que llegar de alguna manera a esta población oculta, y para eso generamos una metodología corporal. Tenemos un trabajo de 2019 donde la detallamos y nos basamos en eso para seguir indagando en estos temas. Pero algo fundamental de este trabajo es nuestro vínculo con la organización AMPRO, con la cual desarrollamos esta técnica que sería el seguimiento etnográfico colaborativo, que en el fondo es vincular, en el fondo es trabajar de la par con las dirigentes de la organización, haciendo lo que le llamamos observación acompañante, más que participante, ¿no? Y ese acompañamiento es, por ejemplo, hacer, no sé, en mi caso, el acceso a diferentes derechos sociales, inscribir a los niños y niñas en establecimientos educativos o en consultorios de salud, ayudar en los trámites migratorios, o simplemente de repente hacer ayuda social básica. Pero también otro elemento fundamental es entender que las personas con las que trabajamos son personas colaboradoras, ¿no?, que van a contribuir a la investigación, y por tanto hay que estar en permanente retribución. Hicimos también un diagnóstico de salud aplicando dos instrumentos cuantitativos, la escala Hesper y el Huckel-Brecht, que es de la OMS, que ha sido una controversia enorme trabajar con esos instrumentos, porque en el fondo uno se da cuenta que están construidos para obtener ciertos resultados y que son muy contradictorios a lo que aparece en el seguimiento etnográfico. Pero ha sido interesante también entender eso, ¿no?, porque es la primera vez que quisimos trabajar con instrumentos cuanti para poder dialogar con los agentes de salud y con las autoridades, porque generalmente un informe etnográfico nunca lo leían, no nos hacían caso. Bueno, llevamos años peleando, ¿no? Pero
ahora no sé cómo nos veis con estos resultados más cuanti, que tampoco dicen ya mucho más de lo que creo. Siempre tengo la impresión, tengo la convicción en realidad que el trabajo que hacemos de etnografía colaborativa y el trabajo con teatro es mucho más profundo y entrega una mayor información y además permite relaciones mucho más de confianza y más duraderas también con las personas colaboradoras migrantes. Trabajamos con teatro aplicado en esta ocasión, 2021 y 2022, primero en un espacio céntrico de Iquique, con personas que estaban en la calle en ese momento, en las playas, en las plazas, y que acarreamos prácticamente para que participaran durante 3 días. Fue difícil, cada día vinieron distintas personas, aunque las del primer día, las mujeres del primer día volvieron el tercer día y fue una jornada sobre mujeres muy particular. El objetivo es, retomando las ideas de Silvia Citro y su equipo, lograr transformaciones micropolíticas que favorezcan maneras alternativas de comunicación no verbal y reflexividades más corporizadas, ¿no? Eso lo plantean ellas y lo tomamos nuestro porque nos parecía que era realmente el objetivo de hacer esa intervención. Luego hicimos la tipología, o sea, para el análisis aplicamos una tipología que desarrollamos en un trabajo del 2021 que nos sirvió, pero no fue tan... no estaba tan adaptado para esta situación, entonces la dejamos. Bueno, acá era contar un poco los objetivos del encuentro con caminantes, que fue este del 2021. A grosso modo contar que las técnicas de acciones y juegos dramáticos del teatro aplicado nos servían para poder abordar esas nuevas corporalidades, pero también para observar la memoria corporal de las personas que participaban. Entonces fue muy grato trabajar con una amiga que es actriz y también doctora en estética y que facilitó el taller. Bueno, acá unas pequeñas imágenes del segundo taller que se hizo en el refugio Lobito, que ahí estuvimos 8 días, donde las primeras impresiones era ver cuerpos cansados, adoloridos, rígidos, muy tensos, ¿no? Mal alimentados y que se sentían encerrados, ¿no? Lo manifestaban de todas las formas posibles, encerrados, ¿no? Acá también podemos ver que la mayoría de las personas están con los niños y las niñas presentes porque no tienen dónde dejar, entonces era una actividad enfocada en personas adultas, pero al final participaron de todas las edades. Hicimos mucho, para partir hicimos muchos ejercicios de relajación, de masajes, de entrar en confianza, de conocernos. Y así empezamos a identificar distintos tipos de cuerpos. Acá tengo 10 minutos para terminar. Entonces, contarles, por ejemplo, que vimos que había unos cuerpos expuestos, ¿no? A partir de esta tipología que habíamos usado anteriormente. Y ahí está una pequeña definición, ¿no? La exposición del cuerpo a la violencia, al riesgo, al abuso, al abandono. Es como gobernar a través de los cuerpos. Ese es tomando un trabajo de Didier Fassin, que plantea que gobernar a través de los cuerpos victimiza y socializa la dominación, ¿no? Esta es una forma de poder gobernar a través de los cuerpos y nosotros lo pudimos observar muy claramente cómo se daban esas dinámicas en el refugio de Lobito, en el campo de Lobito. Acá, dentro de todos los relatos que aparecían, estaba, por ejemplo, que los cuerpos caminantes estaban expuestos a la deshidratación, al frío, lo que ya dije, ¿no? A accidentes en el tránsito, caerse, por ejemplo, en los camiones donde a veces hacían dedo, ¿no? Andaban las mulas, como les dicen, muleando, y se caían y había muchos accidentes en ruta.
está todo el tema de la malnutrición, ¿no? La mayoría del tránsito se hace comiendo galletas y tomando un poco de agua, ¿no? La humillación, mucha humillación. Un chico nos contaba, bueno, yo para sobrevivir el día a día voy y lavo autos en la calle, pero me han pasado ¿cómo decía? El caucho, ¿no? La rueda por encima del pie, personas que no quieren que les limpie el vidrio, pero no me dicen, ¿no? Solamente me han agredido de esa manera. Otras personas nos contaban que les habían gritado muéranse, no sé, muchos insultos. El hecho de vivir en la calle, dormir en el piso duro, con frío, la intemperie, pedir limosna, exponerse a pedir limosna, ¿no? Personas que tenían todo en su país, o por lo menos un trabajo, una casa, se encontraban en esa situación, y es equivalente a recibir ayuda humanitaria, ¿no? También se vive de la misma manera, también como una forma de limosna, de pedir limosna. Bueno, el trabajo informal y morir en soledad, que también fue algo que me pareció bastante. No voy a leer este extracto. Después, en las dinámicas para revivir el cruce fronterizo, que era algo que nos interesaba abordar y que también nos interesaba como que en el fondo poder observar el cuerpo en esa situación, se revivieron, o sea, pudimos entender varias, esta transformación de las corporalidades o producción de nuevas corporalidades, por ejemplo, cómo se congelaban los cuerpos o se paralizaban los cuerpos en el cruce fronterizo, por el miedo, por el frío, por cargar bultos pesados, por cargar a las guaguas. Como vemos ya esa familia, ¿no? La mujer nos decía, bueno, yo llevaba los dos, uno en cada brazo, y el hombre llevaba una mochila muy grande en la espalda, otra por delante, y cuando cruzaron tenían que saltar la zanja con agua, ¿no? O un bofedal, ¿no es cierto? Ahí no es muy claro lo que sucede ahí, pero él se daña las rodillas y dice que hasta, o sea, meses después seguía doliendo las rodillas por ese peso cargado. Afectaba también la columna, las caderas y, bueno, distintos deterioros corporales. Y acá, por ejemplo, estos otros nos cuentan lo difícil que fue separarse de sus animales, ¿no? Una pareja homosexual tenía sus perritos y habían transitado desde Venezuela con sus perritos, y en Chile no les dejaban entrar el perro, y fue muy dramático esa escena. También nos hablaban de cómo se paralizaba el corazón, el hecho de tener apunarse, ¿no? Como una sensación totalmente desconocida y de la cual nadie tampoco les había comentado. Está otro tipo de cuerpos, que son los cuerpos impuestos, que serían como esta imposición externa respecto a la posición social, la significación y la valoración que se da a las corporalidades de las personas caminantes. Esto se relaciona, por ejemplo, con los fenómenos de alterización racista o con situaciones de sexualización de las personas, de los hombres y mujeres. Y acá identificamos muy fuertemente el peso del cuerpo ilegalizado, alterizado, etcétera, ¿no? Ilegalizados por las políticas migratorias, categorizados por la gobernanza, sexualizados por el humanitarismo. Quise hablar de eso porque fue muy impactante también ver cómo en el refugio de la frontera de Colchane separaban a las mujeres con los niños, con las guaguas, y a los hombres por otro lado, ¿no? En carpas separadas. Esta como una política con enfoque de género, ¿cierto? Pero ¿qué hacían? ¿Qué provocaban? Que las mujeres se quedaban con toda la carga del cuidado de las infancias, y bueno, también como se categoriza como un grupo más vulnerable, eran quienes recibían un poco más de agua, un poco más de galletón o de barrita de cereal, y muchas veces a los jóvenes varones no se les daba nada, ni siquiera la posibilidad de una colchoneta. Entonces, esta categorización basada en una distinción sexogenética también la vemos como un tipo de violencia, ¿no? Quiero ir cerrando, pero
bueno, cuerpos arterializados. Esto es interesante porque tiene mucho que ver con la extranjeridad permanente que van a ir experimentando las personas en este tránsito por los distintos países, ¿no? Aquí la Daily nos dice: en todas partes me dicen la venezolana, nadie conoce mi nombre, nadie me nombra como lo que soy realmente, ¿no? Soy la venezolana, la otra. Y es como estar ahí, pero nunca vas a llegar, ¿no? También ella, en otro extracto, ella decía, ¿no?, que era un vacío, se generaba un vacío muy grande y los cuerpos empiezan a percibirse como ajenos. Eso también aparece mucho, esta idea de no reconocerse en su propio cuerpo, porque ha cambiado mucho físicamente, porque hay quemaduras en los labios, en la cara, el cuerpo más delgado, adolorido, encerrado, ¿cierto? Pero además porque hay una humillación, un racismo permanente, ¿no?, en todos los espacios por los que transitan. Y por otro lado, los cuerpos precarizados, ¿no? En cada espacio de tránsito van haciendo ciertos trabajos para poder seguir avanzando, entonces son instancias, bueno, esa urgente necesidad de trabajar va a generar mucha explotación laboral, instancias de desvalorización importante de la fuerza del trabajo, y bueno, con horarios extenuantes y otras situaciones. Una mujer comentaba como todo lo que tuvo que hacer sin comer, lavando congeladoras sin guantes, y bueno, exponerse a una explotación muy grande por el hecho de estar en permanente irregularización. Acá, bueno, la idea de la gestión humanitaria como produce distintas formas de deshumanización. Son espacios, como ya comenté, utilizados para controlar esa movilidad. Sin embargo, y acá lo quiero cerrar de alguna manera un poco más positiva, al hacer ciertos ejercicios como ese, que era lanzarse un palo, ¿cierto? Era como un palo de escoba, que nos lanzábamos y cada uno tenía que decir una palabra, un ejercicio bien dinámico. Nos encontramos con cuerpos alertas, ¿no?, muy activos, muy experimentando una sobrevivencia importante, ¿cierto? Pero dando cuenta de una capacidad de resistirse a esas condiciones, ¿no?, de encierro y de humillación, de precarización, de alterización, de exposición a todas las violencias, ¿no? Entonces son cuerpos sobrevivientes que a pesar de todas esas dificultades, barreras administrativas, políticas, geográficas, ¿cierto?, físicas, climáticas, culturales, sociales, ¿no?, a pesar de la dificultad de atravesar lo que hemos como descrito como una especie de bruma de múltiples capas, que son estas dimensiones, ¿no?, del tránsito, y que es difícil de atravesar, ¿no? Es un tránsito que se va también como impregnando en el cuerpo, ¿no?, como si fuera una camanchaca, diríamos en Iquique, ¿no?, esta bruma, pero que a pesar de eso hay una fuerza importante, ¿no?, la fuerza de los tránsitos irregularizados, que estaría motivada por aquí un concepto que tomo de Dussel, que me gustó mucho conocerlo, que es la voluntad de vida, ¿no?, que plantea como la voluntad de vivir la esencia positiva, el contenido como fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar e impulsar. En su fundamento, la voluntad nos empuja a evitar la muerte, a postergarla, a permanecer en la vida humana. Entonces, en el fondo vemos que analizamos este tránsito como motivado por esa fuerza, ¿no?, esa voluntad de vida. Por último, esto también fue algo que es muy llamativo, que aparecía en muchos relatos y en distintas ocasiones, en las distintas intervenciones que hicimos, porque acá las fotos solo son de Lobito, porque en la otra ocasión no tomamos registros fotográficos. Aquí no tomamos registros de audiovisuales tampoco, porque estaba sobre intervenido, lleno de cámaras por todos lados. Fueron muy poquitos registros, más que nada para el tipo de presentaciones. Y lo que en este ejercicio, que era también muy activo, lo que aparecía era que estas palabras, ¿no?, saltar, caer, levantarse y seguir caminando con fe, ¿no?
saltar, el primer salto era salir de su país, ¿no? Sin ni un peso en los bolsillos, salir buscando la vida, ¿no? Evitando la muerte. Pero también era saltar la zanja o saltar en la trocha, ¿no? Un paso difícil, en distintas formas de saltar y en distintos momentos y distintas formas de caerse también, ¿no? Caerse tal vez pagándole a un coyote que no lo llevó por el buen camino, un coyote o caerse al agua, que fue algo que se repitió muchísimo en la frontera entre Bolivia y Chile por Colchane. Las personas, todas decían, no todas, pero muchas decían que llegaban, que se mojaban, ¿no? Que por lo tanto llegaban congeladas, pero siempre había esa posibilidad de levantarse, ¿no? Levantarse y seguir caminando, y acompañados de esta fuerza que para uno era Dios, para otros era otras creencias, y que en el fondo la podemos pensar como la voluntad de salir adelante, como esa voluntad de vida que señala Dussel y que caracteriza a la humanidad, ¿no? Y es la que buscamos enaltecer por sobre toda deshumanización. Entonces, nada, cerrar con eso, creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? Y amplio lobito haciendo activismo, y gracias. Muchísimas gracias, Nanet. Realmente fascinante, impactante este universo que nos presenta sobre estos migrantes en tránsito, migrantes forzados en tránsito venezolanos, denominados caminantes. Vamos a abrir ahora una pequeña ronda de preguntas antes de pasar a la segunda parte de presentación del doctorado. Por favor, si hay preguntas acá en la sala, podemos recoger unas 3, 4 o las que estuvieren. De pronto quizá también vía Facebook recibimos algún tipo de comentario o algún tipo de inquietud, y Nanet pues nos absolverá estas dudas. ¿Alguien en el público? Bueno, quisiera saber qué tipo de actividades hicieron a los niños, aparte de los adultos. Pude ver dibujos, pero no sé cómo les hicieron, qué información les sacaron de eso. ¿Información? O sea, ¿qué actividades hicieron Sí. con los niños? Sí, no sé si hay alguna otra duda. Miguel, por favor. Sí, gracias. Realmente estaba muy interesante la propuesta que nos pone Nanet, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esto de la metodología compuesta y este aterrizaje en estas formas que también parecen un tránsito de modo, ¿no? Un tránsito entre cuerpos compuestos, impuestos, aterrizados, ¿no? Precarizados, para quizás también ver algo de esperanza en que estos cuerpos alertas, sobrevivientes, ¿no? Que parecen terminar en esto de lo que planteó al final, de esta voluntad de querer continuar en un proceso que han ido en tránsito en todo este recorrido, ¿no? Para llegar a un lugar que se empieza a volver, ¿no? Entonces, es un poco, si fue parte de la metodología esto de llegar en estos conceptos, ¿no? Que parecen también en un recorrido, ¿no? O fue, ¿cómo lo planteaste estos conceptos? Esa es una pregunta que me llama la atención. Sí, señor director. Gracias. Quiero consultar en todo este proceso de migrantes en transición por distintos países, ¿qué papel cumple el Estado, las instituciones, no solamente el Estado, digamos, vista desde el Estado formal, ¿no? Pero también hay tal vez ciertas instituciones no gubernamentales que juegan algún papel importante en este tránsito de migrantes forzados, como me señalan, ¿verdad? Y es decir, que otros actores intervienen, digamos, en todo este proceso. Gracias.
Quizá alguien más del público. Si no, yo quisiera también, más que pregunta, Nanette, me gustaría que si nos podrías ampliar un poco más respecto a esta dimensión metodológica de lo cuantitativo a la cual hacía referencia, el uso de estos índices que son índices oficiales de la Organización Mundial de la Salud, pero que también... Y de ACNUR. Exacto, a eso iba, ¿no? De que no son solo los únicos, y cómo estos índices que pretenden medir diferentes tipos de situaciones, como que ya están hechos para ciertos resultados, si es que no me equivoco. Gracias por la pregunta sobre metodología de trabajo con infancia. La verdad es que la metodología siempre estuvo pensada en personas adultas, y como era imposible sacarlos o meterlos en un cajón, guardar, desinflarlos, decimos, vamos a desinflar la guagua y lo vamos a guardar un ratito. Hicimos, todo el trabajo colaborativo implica estar en red con distintos tipos de organizaciones, ¿no? AMPRO es la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, y también se está creando en Arica, olvidé decirlo, el nombre completo, pero a través de AMPRO, entonces, como es una asamblea abierta, hay un trabajo con distintos tipos de organizaciones, ¿no? Desde organizaciones sindicales a colectivas feministas y otros colectivos artísticos, por ejemplo, y hay un colectivo que es la Inclusive, que está actualmente alojado en el Museo Regional de Iquique, que tiene un trabajo muy didáctico y que en esa ocasión nos acompañó, ¿no? Como vivimos allá y nuestra intención es hacer un trabajo de campo en profundidad, no solo fuimos a hacer la intervención de teatro aplicado una vez y nos fuimos, sino que hemos ido en distintas ocasiones, seguimos yendo mientras nos den permiso, porque por ejemplo para aplicar los instrumentos no nos dieron permiso, y eso los aplicamos en la calle. Y ahí también toda la controversia de si eran o no desplazados, fue todo en ese intercambio de comunicaciones para poder acceder a aplicar los instrumentos en Lobito, y no nos autorizó el delegado presidencial. Entonces, es súper complejo trabajar con infancias porque somos muy adultocentristas, ¿no? Principalmente. Las artes son un medio que favorece mucho la participación de las infancias, y también la posibilidad de explayarse y de poder ver expresiones como esas tan evidentes, ¿no? que les mostré, que a mí me dejó alucinando cuando la vi, porque era contarnos cómo había sido para él o ella, bueno, no es el tránsito, ¿no? Pero esta otra del cruce por el desierto, ¿no? Cómo ve el desierto. Entonces, claramente nosotros como equipo de investigación no estábamos preparados para trabajar con la infancia, y eso lo hicimos con este colectivo que nos colaboró en esa instancia, haciendo un taller, conversación, dibujo, juego y nada más, no entramos en más detalle. Tampoco analizamos estos trabajos, pero era decía tanto que lo quisimos poner. En otra ocasión trabajamos tengo una tesista que está trabajando con infancias migrantes irregularizadas, y ella está haciendo una metodología bien en profundidad, y sus primeras aproximaciones son con pintacaritas. Entonces también el día del niño y la niña, que fue en agosto creo, 2023, estuvimos ahí haciendo pintacaritas, y en el momento en que se sientan a conversar, o sea, a pintarle, y ella conversa, y bueno, yo estaba ahí de ayudante, así poniendo timbres solamente. Pero muy rico lo que se puede dar en esa instancia que es tan íntima, ¿no? Y también un periodo de tiempo prolongado que puedes conversar de algunas cosas con esa infancia. Pero si te interesa el tema, te puedo poner en contacto con él. Respecto a la metodología, lo que preguntaba Miguel,
Si hay más agüita, por favor. No teníamos preestablecida esta idea, esto como tú lo viste como un tránsito entre lo malo y después llegar a algo positivo. Pero sin embargo siempre nos situamos desde una investigación militante, ¿cierto? Que entiende la migración como una decisión lo hemos conversado muchas veces, no es el derecho a migrar, es la libertad de movimiento, ¿no? Más allá que un derecho, porque el derecho igual te lo va a dar una institucionalidad, ¿no? Es eso, ¿no? Entender que uno puede moverse en el mundo y buscar un lugar donde se sienta bien, donde pueda vivir bien, ¿no? Donde pueda encontrar personas con quien compartir, hacer un proyecto de vida, etc. Sobre todo cuando estás huyendo de una situación de mucha violencia y de mucha precariedad o vulnerabilidad. Entonces, eso hace que siempre busquemos llegar a algo así, ¿no? Entenderlo como fuerza social, la migración. Y entonces, claro, la tipología de cuerpos que hicimos en el 2021 era una tipología de cuerpos traficados, porque el proyecto que trabajamos entre 2017 y 2021 era sobre el tráfico de migrantes. Para entender el tráfico, más allá de esa concepción jurídica del tráfico, ¿no? También para entenderlo como una experiencia finalmente corporal también, ¿no? Y entonces siempre vamos a entender que hay una violencia estructural, un racismo estructural que va a producir estos cuerpos expuestos, impuestos, pero al mismo tiempo, como también lo mencionaba Alfonso en un inicio, son esta fuerza social, esta que pone en movimiento y que tensiona a los estados, ¿cierto? Tensiona las fronteras y produce entonces distintos tipos de control, ¿no? Pero entonces, al también esquivar esos controles, ¿no? Ya que no hay una autorización para atravesar la frontera, ya que no hay una posibilidad de acceder a un visado, porque cuesta muy caro, porque hay que tener un pasaporte en el caso de las personas venezolanas, ¿no? Porque hay que demostrar, ¿no? que se puede sustentar ante las autoridades, o hay que dar cuentas a la autoridad finalmente. Entonces, esquivar todo eso, tensionar todo eso es lo que en el fondo nos hace mirar estos cuerpos en alerta, ¿no? Porque era en esas escenas en que, por ejemplo, la facilitadora, la actriz que estaba trabajando con nosotros decía, estábamos caminando, por ejemplo, haciendo un ejercicio en círculo después de una sesión de masajito o algo así, de estiramiento, y entonces empezábamos a caminar en círculo en el espacio y de repente ella dice, alerta, hay que, cúbranse, la policía, ella no decía la policía, decía como dicen en Estados Unidos, la migra, y todos así se agachaban. Entonces la foto, están todos agachados porque estaban escondiéndose de la migra, y de repente y yo estaba ahí en medio, fascinada, y de repente había alguien que se accidentaba y otros que iban ahí, ¿no? Después de eso había alguien que venía a ayudar y era poner en escena realmente situaciones que se iban viviendo en ese tránsito, ¿no? Esto de que dejamos algunos cuerpos también fue algo que apareció en esas escenas, ¿no? Que la gente nos decía, no pudimos velar a nuestros cuerpos, muchos que quedaron. Entonces son sobrevivientes, pues. No murieron en su país, no murieron de hambre, no murieron en el tránsito, no murieron en la frontera, en un cruce súper álgido para esas personas, y están sobreviviendo. Eso. No sé, no era algo de tú me preguntabas si era parte de la metodología, y claro, es parte de la epistemología, no sé, algo que mucho más profundo.
¿Qué papel cumple el Estado? O sea, el Estado produce la irregularización, ¿no? Al exigir, al tener tantas restricciones a la movilidad, ¿cierto? Al tener tantos requisitos de ingreso, al tener al migrante también como chivo expiatorio de todas las malas políticas, ¿no? De plantear que se puede eliminar la migración, que es como lo típico de todas las elecciones en Estados Unidos y en Chile es lo mismo. No sé cómo será en Bolivia, me interesaría saber. Se ocupa, ¿no? al extranjero como esa persona a la cual tenemos que tenerle miedo porque no conocemos sus costumbres, porque se asocia a la delincuencia. Y entonces así se van culpando de todos los males, ¿no? Son los que ocupan los puestos de trabajo, son los que saturan los servicios de salud, etc. Entonces, para el Estado, en este caso, es quien produce la irregularización. Otras instituciones que también nombré son las agencias internacionales y toda una gama inmensa de ONG que se instalan en el territorio, que las vimos muy fuertemente en el norte de Chile, sobre todo en Iquique, no sé, 20 agencias haciendo humanitarismo y que, como hemos visto, es otra forma de controlar, ¿no? Y dentro de esos actores están también las iglesias, que en el fondo van a ayudar a que las personas no mueran tanto o que en el fondo no pasen tanta hambre o que tengan un tránsito un poquito más llevadero, pero que al final de cuentas no contribuyen a su regularización, que es lo que debería realmente hacerse. Y respecto a los índices, que es súper claro, nosotros lo planteamos como tenemos que tener resultados con los cuales dialogar con los equipos de salud, con los cuales dialogar con las autoridades. Nunca nos han escuchado ni han leído los informes descriptivos, etnográficos, entonces vamos a darles números. Hicimos la búsqueda de cuáles instrumentos podían ser los más idóneos y encontramos esto, que es la escala Hesper, que es para identificar las necesidades en situación, las necesidades ¿cómo se llama? Bueno, pero en situaciones de emergencia, ¿no? Catástrofes, grandes terremotos, desplazamientos forzados por distintas situaciones donde la ACNUR construye, ¿no? su escala para identificar cómo están en cuanto al acceso al agua potable, a recursos, a ropa, a necesidades básicas, ¿cierto? Y otras no tan básicas, pero en el fondo lo que vemos ahí, si bien la escala Hesper da algunas luces que contribuyen a nuestro análisis, porque o sea, es evidente que las personas están en una situación de extrema precariedad, si bien vienen transitando, no tienen recursos pero para nada, y están con muchos problemas de salud, como les decía, malnutrición, deshidratación, hipotermia, etc. Infecciones urinarias también, y eso es algo que estamos empezando a trabajar con otros equipos, pero ha sido muy relevante esto de ver que la mayoría de las niñas y las mujeres tienen infecciones urinarias no tratadas porque los servicios de salud les pedían, esto ha ido cambiando, pero la autodenuncia para atenderse, ¿no? Y la autodenuncia implica decirle a la autoridad, hey, entré por paso no habilitado, soy ilegal. Entonces, bueno, no se atiende. Pero entonces la escala Hesper permite como evidenciar algunas cosas, pero el problema es la deseabilidad, ¿no? Que es siempre lo que aparece en los instrumentos cuantitativos la persona responde un poco lo que espera, lo que cree que quien está preguntando espera, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué necesidad grave? Siempre está la palabra grave. Entonces ellos muchas veces dicen, bueno, no es tan grave lo que me está pasando, ¿no? Puedo vivir una semana más en la calle, o puedo, no sé, no tener acceso a la información.
que era una de las preguntas. Uno tiene acceso a la información, por ejemplo, respecto al refugio, casi nadie sabe que podría acceder al refugio siguiendo la declaración de Cartagena. El más crítico es el instrumento de la OMS, que es el HUPOL, que la Organización Mundial de la Salud tremendamente ¿cómo decir? Establishment, ¿no? Está amparando, ¿no? a los estados neoliberales, y entonces lo que va a demostrar es que las personas sí tienen una buena calidad de vida, a pesar de todo, porque han sido acogidos por las organizaciones humanitarias, y eso es lo crítico para nosotros, porque es justamente lo que queremos denunciar. Muchísimas gracias, Nanette. Con esto cerramos esta primera parte referida a la conferencia. Le paso la posta a Raúl, director del IDIS, para la presentación del doctorado de la Bien, muy breve. En esta segunda parte lo que nos interesa es presentar el doctorado de la Universidad de Tarapacá, ver las posibilidades de acceso, los requisitos, la estructura, el contenido del rectorado. Y bueno, y esto también estamos pensando viabilizar a través de la posibilidad de este convenio operativo que les anunciaba al principio. Le voy a ceder la palabra a Nanette. Bueno, tenemos además ya un compañero estudiante que está haciendo este posgrado en la universidad. Puedes pasar, Huáscar, un poquito también para verte, colaborar en tu experiencia, ¿no? Ya, sí, bueno, aprovechando la instancia y agradeciendo también la posibilidad que nos da el IDIS de presentar el doctorado en Ciencias Sociales. Bueno, hacemos este tipo de investigaciones. En nuestra línea, son 3 líneas de investigación en las que se trabajan ahí actualmente, pero estamos pronto a abrir una 4ª línea, ya lo hemos conversado, ¿no? La primera es de relaciones transfronterizas, procesos y actores emergentes, está muy vinculada al área de las relaciones internacionales, de la paradiplomacia, y bueno, anclado en lo que le llama el rector de la UTA, la macro zona centro-sur andina, ¿no? en esta región transfronteriza. La línea 2 es la de movilidad, migraciones y fronteras, donde se ven estas temáticas, pero no solamente, también movilidades ancestrales y fronteras no solo jurídico-administrativas, sino también fronteras étnicas, simbólicas, y donde se trabajan fenómenos tanto contemporáneos como y locales, pero también siempre en resonancia con lo que está pasando a nivel global. La tercera línea es sobre dinámicas socioambientales de los Andes centro-sur, y ahí también, bueno, está vinculado a las disciplinas como geografía, bueno, sociología obviamente, pero también el derecho, ¿no? El derecho de los territorios, de las comunidades indígenas, y centrado en muchos conflictos también que se dan en nuestros territorios. Y bueno, la 4ª línea es la que está pensada como de interculturalidad y patrimonio. Yo les voy a dejar, tengo 10 trípticos solamente, pero a los quienes pueden estar interesados en ahondar un poco más en la información. El doctorado comenzó el año 2021, el segundo semestre, y fue acreditado el año 2022 por 3 años, y prontamente se va a someter a un nuevo proceso de acreditación. Tiene un cuerpo académico bien consolidado, con amplia trayectoria en investigación interdisciplinaria, bueno, todas estas distintas disciplinas que componen las diferentes líneas de investigación. Tenemos proyectos colectivos e individuales. También contarles que es un programa que comienza en el mes de agosto, ¿no? El segundo semestre del año académico, o sea, del año calendario.
¿Qué más? Tiene se dicta durante 4 años. El primer año es bastante escolarizante a mi gusto. Nos va a contar un poco más Huáscar su experiencia, pero ya después del segundo año el trabajo más personal y de acompañamiento de directores y directoras de tesis con algunas asesorías metodológicas o de producción científica. El doctorado tiene una alta selección, digamos, hay 3 cupos nomás solamente por cohorte, pero eso lo hemos hecho así porque aseguramos que las 3 personas que ingresan tienen una beca para cursar su estudio, si bien no de manera como se quisiera, ¿cómo se dice?, exclusividad, ¿no? De estar solamente en eso, ¿no? Pero lo que sí se da o se pretende dar es que cada estudiante tenga además una participación en proyectos de investigación de alguna persona del cuerpo académico, entonces tener ahí por ahí algunos recursos extras. Bueno, a ver, le voy a leer el objetivo general así y le doy la palabra a Huáscar, que ya yo he hablado mucho. El objetivo general es formar investigadores e investigadoras de excelencia en ciencias sociales que mediante el diálogo interdisciplinario y la transversalidad del enfoque de género produzca conocimiento teórico y metodológico para el estudio de fenómenos sociales vinculados a los ámbitos local, regional, nacional y transfronterizo. Su quehacer se proyecta hacia el área centro-sur andina del continente, buscando contribuir a la discusión de las políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible del territorio. Es un objetivo muy formal, pero que puede servir de referencia. Y bueno, más que hablar yo, igual puedo responder a alguna pregunta si alguien tiene. Quiero darle la palabra a Huáscar, que es estudiante del programa. Bueno, buenas tardes. Quizás yo básicamente podría comentar un poco de mi experiencia, que de manera general yo la veo muy positiva porque, para empezar, como decía Naned, hay un plantel docente amplio, que es algo que en lo personal a mí me ha gustado mucho, porque hay bastantes docentes como que no están enfocados a las líneas en específico que nos dio Naned ahorita, sino que también hay otras líneas en las cuales ellos trabajan y con las cuales tienen proyectos en específico que a mí me llamaban la atención en concreto, ¿no? Veía que había docentes que se dedicaban más a estudios de género, otros en educación, en salud intercultural, ¿no? Aparte de lo que decían Naned, ¿no? Y igual hay varios en medio ambiente. Yo no estoy haciendo medio ambiente ahora, ¿no? Pero veía que igual hay varios profesores, ¿no? Que se dedican a ver diferentes temáticas que son importantes ahora, digamos, ¿no? Como el litio y bueno, hay otras más, ¿no? De medio ambiente. Y en general eso es algo que a mí me ha gustado y hasta ahora me sorprende, ¿no? Y que en ese sentido yo he encontrado como que un lugar muy bueno, ¿no? Que en el cual he podido encontrar profesores como que con una trayectoria muy importante y como decía Naned, ¿no? Que tienen proyectos a los cuales yo he podido adscribirme, ¿no? Y participar de manera activa, y eso es algo muy bonito, ¿no? Y después, en cuanto al doctorado, bueno, es algo a lo cual creo que en Bolivia no estamos tan acostumbrados, ¿no? Que es como que te paguen por estudiar, que yo eso lo he visto muy bien, y que solo sea un año de materias es algo igual como que es fuerte, ¿no? En el sentido de que hay hartas lecturas, tareas y demás, pero que ya después los restantes como que ya más enfocado en la investigación, y creo que eso es algo igual bueno, ¿no? Y bueno, esa sería mi experiencia en líneas generales, ¿no? Es como que yo los animaría a postular, ¿no? Es una bonita experiencia. Muchas gracias, Huáscar. No sé si tienen alguna pregunta, alguien que esté interesado, algo que se pueda ir a precisar más. ¿Cuál es la postulación? Bien. ¿El periodo de postulación? ¿Ya? Sí. El periodo de postulación comienza en mayo, entonces les haremos llegar en ese momento la convocatoria.
Mayo, junio se hacen algunas entrevistas, bueno, las selecciones, entrevistas, julio el proceso de matrícula y agosto comienzan las clases. Es en Iquique, es presencial, pero estamos cerquita. Bien, muchas gracias. Entonces, gracias Nanette. Gracias. Creo que ha sido una exposición, una conferencia bastante interesante sobre temas que no son comunes, ¿no es cierto? Y que llaman la atención y que pueden abrir líneas de investigación nuevas también. Bien, muchas gracias a todos y todas. Buenas noches.